Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 4. La familia del ajedrez. Continuación. Desarrollo en Occidente. Independiente del origen verídico o legendario del juego, sí se sabe que su mayor proliferación y difusión histórica se debe al período de los Gaznávidas, en la versión conocida como Shatrang, la cual habría pasado al conocimiento de los europeos a través de las dos puntas de la luna creciente geográfica que entonces formaba el Islam, aunque a tiempos dispares. La primera entrada debió producirse a través del antiguo imperio bizantino, específicamente por el contacto cultural que se produjo alrededor de Bizancio-Constantinopla, ciudad que sirvió como puente cultural desde Asia Menor a los Balcanes. Allí se desarrolló un modelo nuevo que adoptó el nombre pseudo-griego de Satrikion, el cual más tarde pasó a la Rusia de los varegos durante el siglo VIII. La denominación de Satrikion debió de haber aparecido en el siglo IX y resulta algo polémica, pero ha logrado encontrar una explicación como deformación lingüística de Chatrang, al compararse los alfabetos persa y griego. Una de sus primeras referencias escritas procede de la traducción de un texto sobre interpretaciones oníricas, atribuido a Muhammad ibn Sirin, en el cual se aludía al juego como objeto de interpretaciones diversas, según cómo éste aparecía en sueños dentro de distintos contextos. Existe otra referencia, con una data más exacta, pero más tardía, posible de encontrar en la Alexíada, una especie de biografía acerca del emperador Alejo Comneno de Bizancio, escrita por su hija, la princesa Ana, en cuyo volumen 12 se refiere a las distracciones en las que su padre solía encontrar solaz, entre las cuales, por supuesto, se encontraba el juego del Satrikion. La otra entrada del Shatrang en Europa, posterior en el tiempo, pero indudablemente más contundente en términos del desarrollo del juego hacia el ajedrez actual, se produjo a través de la península ibérica, donde llegó con el Islam en los territorios ocupados conocidos como Al-Andalus, parte del califato norafricano de Omeya, y que posteriormente se convirtió en el califato de Córdoba hasta el año 1742. No obstante, el juego no pasaría al conocimiento de los íberos cristianos, sino hasta el siglo IX. Aunque no está muy claro cómo llegó a gestarse el vocablo castellano ajedrez, resulta evidente que este proviene del término intermedio accedres, y este a su vez de acedrex, ambos utilizados en la Edad Media y que podrían encontrar su raíz en la forma árabe al-Setreng, de la cual Julio Ganso sostiene que el vocablo Setreng deriva desde la línea ascendente Shatrang, Chatrang, Chaturanga. Como es sabido, las palabras evolucionan y se transforman a través de intrincados procesos, traspasos y deformaciones lingüísticas, de las cuales rara vez queda constancia histórica, no quedando más alternativa etimológica que la conjetura relacionada a palabras con sonidos similares y significantes posibles de ser asociados de alguna manera. De hecho, existen teorías menos sostenibles sobre el origen de la palabra. Una de ellas, propuesta por Mariano Escurra en su libro Filosofía del ajedrez, dice que la raíz sería de origen latino, en la fórmula ajedrexte, que significa actúa hábilmente. Sin embargo, pese al ingenio de la etimología, ya sabemos que los romanos no llegaron a conocer particularmente este juego. Resulta también curiosa la formación de otra nomenclatura occidental para el juego, de mayor esparcimiento entre las lenguas europeas y que actualmente encuentra su máximo exponente en el inglés chess. Esta rama paralela está relacionada con las casillas que forman el tablero del juego, o escaques en español, generando las denominaciones scacchi en italiano, echec en francés, skak en alemán, etc. Todas estas variantes encuentran su raíz común en el latín skakos. Sea como sea,
y con todo respeto, quizás no resultan demasiado injustas las acusaciones, a modo de broma, sobre el encanto de los españoles por otorgar denominaciones divergentes, aspecto que hoy encuentra su punto más álgido en las traducciones de títulos en el cine, pero que probablemente tenga arraigo en alguna connotación cultural más profunda, aunque todo esto resulta muy subjetivo. Aún así, España es grande y preeminente. Si bien es válido decir que la Edad Media fue un periodo histórico en el cual se introdujo en Europa el modelo lúdico que sentaría las bases del ajedrez occidental, tal y como lo conocemos hoy, es a la España del Medioevo a quien debemos la existencia de uno de los argumentos históricos de mayor connotación, no solamente para el ajedrez, sino para todo el mundo de los juegos. El libro de los juegos, nombre casual por el cual se conoce el título original de Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones. Fue un volumen ordenado compilar y redactar por el rey Alfonso X el Sabio, monarca del siglo XIII, que reinó sobre Castilla, León y Galicia entre los años 1251 y 1283, en el cual se detallan, entre otros, y además del propio ajedrez, algunas variantes interesantes de este, como el acédrex de los 4 tiempos, el grande acédrex, y también un curioso ejemplar denominado ajedrez astronómico, el cual poseía un tablero a base de 8 círculos concéntricos que representaban las órbitas de los 7 planetas conocidos entonces, más una órbita exterior donde se encontraban las constelaciones zodiacales, en expresa armonía con el modelo cósmico aristotélico tolemaico, dominante en aquella época. Además de El libro de los juegos, fueron escritos varios tratados más durante los, entre comillas, oscuros años de la Edad Media. El más antiguo conocido, titulado Versus Scacchi, procede del siglo X, y aunque no se conoce su autor, se sabe que podría haber sido escrito en la parte septentrional de la península itálica. Otro texto medieval interesante es un manuscrito del rabino Jedaya Japenini ben Abraham Badrasi, titulado Delicias del Rey, en un intento para desacreditar a los juegos de dados y naipes en favor de las bondades del ajedrez. Dramatis Persona, los trebejos. Dentro del círculo académico del ajedrez, se entiende que el conjunto de juego posee 2 pares de 8 piezas, un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles y 2 caballos, más 8 peones, dado que los peones no se consideran piezas. Asimismo, durante el transcurso del medioevo se perfilaron y definieron estos trebejos, piezas y peones, que actualmente dan vida al juego, con sus respectivos movimientos característicos, puliéndose la copiosa fauna existente hasta ese entonces. El rey. La pieza más importante sobre el tablero coge su nombre del Rajá en el Chaturanga y del Shah en el Chatrang, siendo en general el vocablo correspondiente para designar al monarca en la tierra allí donde se jugare. Así es rey en España, Roy en Francia, King en Inglaterra, König en Alemania, Zar en Rusia, etc. La tradición de colocarlo inicialmente en la casilla central y sobre su color contrario proviene, según sostienen algunos, de la costumbre recogida por Ovidio sobre el juego romano del Latrunculi, en el cual las piezas especiales, conocidas como dux, partían desde las casillas centrales, pero no enfrentadas. En Occidente, rara vez encontramos casillas perfectamente centradas, dada la preferencia existente por los dameros con lados con número par de casillas. El rey puede mover de a un paso en cualquier dirección mientras no se exponga a quedar amenazado, y además tiene la facultad de poder realizar un movimiento especial y simultáneo llamado enroque, en conjunto con alguna de las torres propias. Asimismo, es una pieza clave para la condición de victoria del juego. No puede ser movido dentro de la zona de captura de una pieza adversaria, y si esto sucede por acción de un movimiento del oponente, dicha condición debe advertirse explícitamente. A continuación, el jugador del rey amenazado
debe exclusivamente resolver tal cuestión, ya sea moviendo al rey fuera de la zona de captura u obstruyéndola por medio del movimiento de alguna otra pieza. Esta cuestión se conoce como jaque. Un jaque irremediable supone un jaque mate y pone término a la partida, concediendo la victoria a quien lo provoca. La dama. Es muy posible que esta pieza sea la evolución del antiguo mantri del chaturanga, o del farcín o visier del chatrang, el que en algún momento en Francia comenzaron a llamarle Virge, o Virgen, y que luego, durante el reinado de Carlomagno, pasó a denominarse Regina, o Reina, en gran medida por simpatía con la pieza vecina de su posición inicial, el rey, antecedente que también es posible encontrar en el manuscrito De Naturis Rerum del filósofo inglés Alexander Neckam. Antes que eso, en griego se la llamó stratego, seguramente por su versatilidad sobre el campo, mientras que el poeta Ovidio la llamó Bellatrix, o guerrera, en alusión a Pentesilea de las Amazonas, como antes ya lo había hecho Virgilio sobre Camila, en la Eneida. Aunque lo más probable es que Ovidio se refiriera al juego del latrunculi y no al ajedrez. De todas maneras, no deja de llamar la atención una presencia femenina en la representación de una batalla, considerando el contexto histórico en el cual se desarrolló esta pieza, más aún con sus consabidas potestades. Según Hiram Cox, la denominación persa farcín o fers procede de la palabra valiente, y no de general ni consejero, mientras que el sacerdote y ajedrecista italiano Pietro Carrera sostenía que como pieza de mayor valor después del rey representaba al capitán general, pero que el vulgo, al verla situada al lado de su monarca, comenzó a llamarla donna. Sin embargo, actualmente se sabe que farcín significaba guardia, por lo que aparentemente Cox fue quien más se acercó al significado correcto, pese a que aún hay quienes prefieren relacionarlo con el adjetivo farsana, que significa sabio, culto, ilustrado, y que por lo tanto su interpretación sería la de hombre sabio o consejero. En ciertas versiones de origen medieval se enseña que esta figura femenina refería en principio a Pentesilea, como ya se ha mencionado, asociación que probablemente estaba influenciada por los escritos de Ovidio, la reina de las Amazonas, y que posteriormente el tiempo y la ignorancia la convirtió en simple reina, consorte de su señor. Esta versión con vocación grecorromana podría obedecer a la antigua creencia de que el ajedrez había sido inventado por Palámedes, rey de Argos, durante el sitio de Troya. En España primero se llamó a esta pieza alferza, denominación aún masculina proveniente del persa farcín o guardia, a través del árabe andaluz al-farsa, denominación utilizada en los ejércitos para referirse al portador y guardián del estandarte real, aunque aquello forma parte de una época poco clara del desarrollo del juego y en ocasiones este antecedente se confunde con el de otra pieza, el alfil. Pese a la persistencia de su condición masculina en el libro del rey Alfonso X, es probable que hacia el siglo XIII ya hubiese estado en curso el proceso de mutación del género de la pieza, lo cual es posible evidenciar en un manuscrito atribuido a un prominente rabino barcelonés de la época llamado Joseph ben Yaquia, de la familia judía Yaquiadas, en donde es posible encontrar la siguiente sentencia: en el juego del ajedrez existe una mujer que todo lo domina. La denominación de dama es posterior y podría considerarse un delicado esfuerzo por alejar el sentido conyugal de la relación de esta pieza con la del rey, para devolverle su sentido original, ocupando en esta ocasión Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, para la cristiandad, la figura que otrora había ocupado Pentesilea. Como se ha dicho, la dama es la segunda pieza en importancia del juego, pero sin duda es la más poderosa en cuanto a su empleo. Puede mover y capturar en cualquier dirección y sentido, ortogonal o diagonalmente, pero no llega a saltar como el caballo. La torre.
El origen de esta pieza se remonta a los antiguos carros de guerra, rata, del chaturanga. Sin embargo, se trata de una de las piezas cuyo desarrollo es de los más confusos de trazar. Pese que sabidamente procede de la pieza del carro y no del elefante, en Europa se interpretó como elefante que carga una torre, o camello, quizás por la similitud entre una joroba y una torre a lomo de un animal. Pero los lingüistas no avalan dichas interpretaciones. A su paso por Persia, de rat pasó a llamarse ruk, y luego roc, término que ha sido traducido como camello, e incluso héroe, pero también carro, nombre que los árabes aceptaron como roc, pero que también es el nombre de la descomunal ave legendaria del Indostán que aparece en las Mil y una Noches. Lo cierto es que la pieza entró en Europa con algún nombre similar a roc, y se representaba como la torre a lomos de elefante, ya mencionada, para pasar posteriormente a ser una especie de torre de asedio, con ruedas, apreciable en un set de piezas conocidas como Carlomagno, que se conservan en la Biblioteca Nacional de París, cambiando con el pasar de los años a ser sencillamente una torre de piedra. Sea como fuere, es muy probable que el término haya sido asociado a la forma vulgar latina roca, raíz de varias terminologías utilizadas para describir formaciones masivas de piedra, y que semánticamente ha sido asociada al concepto de inamovilidad, bastión, fortaleza y finalmente torre en español, italiano y portugués, tour en francés, pero rock en inglés, idioma cuya denominación se mantuvo más fiel al original, pero en la cual es posible percibir la similitud con rock, igualmente circunscrito al concepto militar de punto fuerte. En el libro de Alfonso X ya se definía como roque, en consonancia con la ya mencionada raíz latina y de la cual proviene otra terminología determinada por esta pieza y su relación con la del rey, el enroque. La torre representa la pieza de tercera importancia relativa en el ajedrez y la primera con doble manifestación. Su poder radica en su ataque por ambas direcciones ortogonales y a cualquier distancia despejada, interpretando excelentemente su rol de punto fuerte. El alfil. Tanto o más que la torre, el alfil representa una de las piezas con mayor ambigüedad en cuanto a su evolución, tanto como trebejo propiamente tal, como por la evolución de su denominación, habiendo en ambos casos uso y nomenclatura muy poca claridad sobre su desarrollo histórico, el cual se confunde y enrevesa en ocasiones con el de otras piezas. La versión que cuenta con mayor respaldo es aquella que indica que su más remoto antepasado es la pieza gaja del chaturanga indio y pil del chatrang persa, cuyo significado es elefante, para ambas, confundiéndose ya con las torres. Posteriormente habría sido arabizada a la forma fil, más la añadidura del artículo y prefijo al, quedando entonces como al-fil. Sin embargo, parece ser que la denominación castellana actual, tan similar a la árabe, es de carácter más o menos reciente, ya que en sus inicios, cuando el juego pasó a conocimiento de los cristianos en Europa, desde los árabes durante el medioevo, la pieza posiblemente equivalente fue denominada de diversos modos según la locación, pero todos estos de raíz occidentalizada. En 1512, un autor portugués llamado Damiano escribió que la pieza se la denominaba delfino, y que en cambio en Hispania, con mayor influencia morisca, se la llamaba alfir. En un tratado anónimo, publicado en el Londres de 1597, se asegura que los franceses llamaban impropiamente a la pieza de marras como fule, loco o incluso bufón, mientras que los españoles, con más razón, habían adoptado la denominación de príncipe, dada su cercanía con la pareja real. Algunos años más tarde, Pietro Carrera, en su libro El juego del ajedrez, mencionó que algunos, equivocadamente, la llamaban arfil, lo cual sería una corrupción de la palabra aréfilo, la cual designa a los amantes de Ares,
o más alegóricamente amantes de la guerra, es decir, el mismo alfarcín, alférez o portaestandarte en las unidades militares, según ya se ha mencionado. Según Wilhelm Massmann, la influencia del término árabe fue más determinante que aquella que se deduce de los autores más antiguos, toda vez que al-fil habría derivado latinizándose en las formas alfilus, alfinus y alficus. De allí habrían nacido las diferentes variaciones idiomáticas para el inglés antiguo, alfin, aufin, y también para el antiguo italiano, delfino, alfil, alfiro, alfino. El caso del francés fue distinto, donde el fil se convirtió en ful, y luego en fule, y finalmente fu. En cuanto a la denominación de bishop en inglés y bispo en portugués, que significa obispo para ambos casos, se dice que esta fue adoptada por el parecido existente entre la cabeza de la pieza y la mitra, el sombrero que tradicionalmente es utilizado por dicha jerarquía del clero. No obstante, se cree que la incisión característica en la cabeza de la pieza proviene de una hendidura que en la pieza original del elefante daba forma a una abstracción de los colmillos del animal. Del modo que haya sido, el trebejo del alfil adoptó diferentes denominaciones y significados allí por donde se lo vio. En Italia quedó como alfiere o abanderado, Laufer en Alemania, Lober en Dinamarca, Loper en Holanda, todos estos significantes de corredor o mensajero. En los países con lenguas eslavas se lo llamó strelek o arquero, e incluso en la lengua artificial del esperanto también es mensajero o curiero. El movimiento de los alfiles es similar al de la torre, con la diferencia que estos lo hacen por las diagonales, situación que los confina respectiva e invariablemente a los escaques oscuros o claros, y con ello a solamente media parte del tablero, relegándolos a una condición relativa inferior, cuyo valor algunos atribuyen equivalente al caballo. El caballo. Este trebejo goza de singulares peculiaridades. Una de ellas es que prácticamente no ha cambiado ni de denominación ni en su uso desde que fue situado por primera vez sobre un tablero. La denominación de caballero debió de haber nacido en el afán de elevar los trebejos de la línea de retaguardia a miembros de la corte. Sin embargo, esta denominación se utiliza cada vez menos, prefiriéndose actualmente la original de caballo, al menos en español, ya que en inglés aún se utiliza knight. El movimiento de esta pieza sí que es exótico, incluso arbitrario, podría mencionar alguno, no tanto por la singular capacidad de saltar otras piezas, seguramente otorgada por la habilidad de los caballos de guerra a la carga, de saltar sobre las primeras filas de infantería adversaria al momento del choque, sino por su extraño recorrido en ángulo, cuyo origen difícilmente encuentra una explicación satisfactoria. La tendencia es aceptar que se trata de una mezcla de avance ortogonal y diagonal, un paso diagonal y dos ortogonales, o al revés, tal vez en un esfuerzo de refundir las piezas de la torre y el alfil en una sola alcance limitado. Pero actualmente se ha difundido más su descripción como un movimiento en forma de escuadra o de letra L, por avance de un paso en una dirección ortogonal y luego dos en otra, o al revés. Nótese que ambas fórmulas finalmente representan lo mismo. Este movimiento generalmente resulta el de más difícil comprensión para los novatos, pero también difícil de prever, incluso para los más experimentados, tanto por su mecánica como por las diversas connotaciones que adquiere en el juego y sobre todo en el centro y en el centro ampliado del tablero, que es donde se le saca el mayor provecho. El caballo, además de sus habilidades únicas y de tener un valor relativo similar al del alfil, también es icónico. De hecho, su efigie en las piezas estilo Staunton se ha convertido en un símbolo lúdico internacional, no solamente del ajedrez, sino para todo el mundo de los juegos de mesa. El peón. Al igual que el caballo,
el trebejo del peón se ha mantenido casi inalterado a través de los tiempos. Representa al soldado de infantería y son los más numerosos sobre el tablero, formando una alineación compacta delante de las piezas de mayor valor relativo. El movimiento del peón es de un solo paso al frente, salvo al capturar, que lo hace en diagonal. No obstante, y excepcionalmente, en el primer movimiento de cada uno de estos trebejos es posible optar por avanzar hasta 2 pasos. Cuestión que comenzó a practicarse durante la Edad Media, pero que no fue formal y ampliamente aceptada sino hasta la redacción de las reglas del juego, que data de fines del siglo XV. Asimismo, el humilde peón define 2 reglas especiales. Una de ellas, probablemente la más trascendental de todo el juego, es la promoción o coronación del peón, que sucede cuando estos logran alcanzar la última fila del tablero, momento en que pueden ser trocados por cualquiera otra pieza que desee el jugador, con excepción del rey. Normalmente la dama, aunque en ciertas circunstancias también podría ser preferible el caballo como parte de la composición de un mate, dado su movimiento y habilidad de saltar inimitables para la dama. Actualmente es una regla universalmente aceptada y ha sido estandarizada por la FIDE, pero no siempre fue así. Hay quienes sostienen que ya existía en los tiempos del chaturanga, pero lo que ciertamente es sabido es que ya para el siglo XV aplicaba de diversas maneras, dependiendo de allí donde se jugara, pudiendo consistir en un cambio exclusivamente por una dama o solamente por piezas previamente capturadas, lo cual resulta bastante razonable, ya que no obliga a disponer de más piezas que las estrictamente necesarias. A tenor de esto, existió una curiosa tendencia que negaba la posibilidad que sobre el tablero pudiese haber más de una dama en su connotación de reina para cada bando. ¿Acaso otra consorte del rey? ¡Escándalo! Por lo cual el peón se coronaba en una fers, en referencia a su antiguo nombre, es decir, una pieza idéntica a la reina, pero que no era una reina. Pese a que el ajedrecista e historiador español del ajedrez, Antonio Gude, califica la regla de la coronación como la más genial de todas las reglas del ajedrez, también los ha habido notables detractores de esta, como lo fueron Philidor y Lambe, entre otros, quienes la restringieron ostensiblemente en todas las ediciones de sus respectivos reglamentos, pero sin llegar a vetarla totalmente. De acuerdo con Henry Davidson, a mediados del siglo XIX era amplio el uso de la norma como se la conoce hoy, salvo en ciertos países, los cuales, a colación, Howard Staunton registró en sus reglas de 1847, Rusia, Escandinavia y Alemania. No obstante, a partir del Torneo Internacional de Londres de 1883, la regla de coronación del peón pasó a considerarse obligatoria. La otra regla especial del peón está relacionada con el doble paso opcional del primer movimiento y se conoce como captura en passant o al paso, la cual sucede cuando un peón, producto de un movimiento de 2 pasos, se sitúa junto a un peón del oponente que ha conseguido llegar hasta esa fila de casillas, con la finalidad de impedir la captura que habría sido posible en el caso de haber avanzado solo una casilla. En tal caso, el oponente puede realizar movimiento de captura y retirar al peón adelantado. Uno de los primeros registros de esta regla pertenece a Ruy López, en su libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, de 1561, pero no fue universalmente aceptada, sino hasta su incorporación en las reglas redactadas para el Torneo Internacional de Londres de 1883. El peón tiene el menor valor relativo entre los trebejos, y como tal sirve de referencia o unidad básica para definir este valor relativo de las otras piezas, con lo que ha llegado a establecerse que un peón vale 1, caballos y alfiles valen 3, las torres valen 5 y la dama 9. En cuanto al rey, su valor es abstracto, pero algunos le confieren una notación de 9,5.
solo para situarlo por sobre la dama, o de 10, como cifra redonda. Variantes históricas anteriores al ajedrez moderno. Así como sucedió en su momento con el Chaturanga, o chaturanga para 4 jugadores, o el juego de Tamerlán, el ajedrez ha servido de inspiración para el surgimiento de otros modelos lúdicos similares, algunos más o menos afortunados que otros. A continuación, se repasarán algunos ejemplares relevantes de estos juegos divergentes, que surgieron antes de que se estableciera el ajedrez moderno. Grande Ajedrez. Este juego es una de las variantes del ajedrez que figura en el libro de los juegos del rey Alfonso X. Se trata de un tablero de 12 por 12 escaques y un conjunto de piezas un tanto disímiles de las del ajedrez tradicional. Cada jugador contaba con 12 peones, los que ocupaban las filas 4 blancas y 9 de negras del tablero al inicio de la partida y que tenían el mismo movimiento que los peones tradicionales, pero sin el doble movimiento inicial. Las otras piezas eran el rey, cuyo movimiento y valor eran los mismos que los del rey tradicional; el grifo, el cual se movía con un paso diagonal y luego cualquier cantidad de pasos ortogonales libres. No podía saltar; 2 unicornios, cuyo movimiento se componía primero por el mismo que el de un caballo y luego por un movimiento diagonal como el del alfil. Solo podían realizar capturas en el movimiento diagonal. 2 leones, que tenían un movimiento de salto de 3 escaques en cualquier dirección, ortogonal o diagonal. 2 jirafas, cuyo movimiento era similar al del caballo actual, pero con un movimiento largo de 4 escaques en lugar de 2, y sin salto. 2 cocodrilos, con movimiento idéntico al del alfil. 2 torres iguales a las del ajedrez normal. Estas piezas de mayor valor relativo se alineaban detrás de los peones, al borde del tablero, quedando un campo intermedio de 2 filas entre las 2 alineaciones de uno y otro bando. El rey iniciaba en el escaque central distinto de su color, mientras que el grifo ocupaba el espacio a su lado, como actualmente lo haría la dama. Desde adentro hacia afuera, a ambos costados de las piezas centrales, se ubicaban los cocodrilos, las jirafas, los unicornios, los leones y las torres en ese mismo orden. El Kurierspiel. El nombre de esta variante apócrifa del ajedrez, de estirpe germana, significa juego del mensajero, y coge aquella denominación de una de sus piezas únicas, el mensajero. Las constancias históricas sobre la existencia de este juego escalan hasta el siglo XII, y se dice que proliferó por toda la región de los antiguos principados alemanes, actual Alemania, Austria y probablemente hasta Polonia e incluso el otrora Principado de Kiev, hoy Ucrania, donde habría perdurado unos 6 siglos, hasta que fue desplazado por la versión que se convertiría en el ajedrez tradicional. El juego constaba de un tablero de 12 por 8 escaques, ocupando ambos bandos los costados largos, de modo similar al Latrunculi, con el cual parece estar relacionado. Las piezas de los jugadores eran el rey, igual que el tradicional; la reina, más restringida que el rey, solo movía un paso diagonal; el man, o consejero, o secuaz, cuyo movimiento era el mismo que el del rey, pero a diferencia de este, podía quedar amenazado; el slave, o espía, también llamado trule, bufón, que movía un solo escaque ortogonal; 2 couriers, o mensajeros, también llamados laufer, corredores, tenían el mismo movimiento que los alfiles. Dada esta alternancia de nombres, se cree que el Kurierspiel y el Lauferspiel eran el mismo juego. 2 Schütze, ancianos o arqueros, que tenían un movimiento de salto de 3 escaques ortogonales; 2 caballos y 2 torres tradicionales. Ajedrez de los 4 tiempos. El ajedrez de los 4 tiempos, o ajedrez 4 estaciones, es otro modelo lúdico
de los que aparecen descritos en el libro de los juegos de Alfonso X. Sin embargo, resulta especial porque se trata de una variante concebida para incorporar a 2 jugadores adicionales, teniendo todos las mismas condiciones y oportunidades, tal como debió de haber sucedido con el Chaturagi de la India. El juego recoge su nombre por los 4 jugadores que incorpora. Además, debido a su carácter cuaternario, el compendio de Alfonso X atribuye a cada jugador, además de un color, una estación, un elemento y un humor. De este modo, el jugador verde corresponden también la primavera, el aire y la sangre, la vitalidad y la alegría. Al jugador de rojas, el verano, el fuego y la bilis amarilla, o la cólera. Al jugador de negras, el otoño, la tierra y la bilis negra, la melancolía o tristeza. Y al jugador de blancas, el invierno, el agua y la flema, la prudencia. Aparte de los colores, no se sabe a ciencia cierta qué incidencia tenían los demás elementos en términos de juego, aunque algunos autores han llegado a conjeturar la posibilidad que, de algún modo u otro, los jugadores hayan tenido que interpretar sus respectivos humores, elementos y estaciones con sus decisiones y modo de juego, conforme con la naturaleza, atributos o personalidad que antiguamente se le atribuían a tales cuestiones, quizás de algún modo similar al de los alineamientos existentes en algunos juegos de rol modernos, o también que haya existido un mecanismo de ventajas y desventajas entre los jugadores, manifestado en algún sistema similar al de piedra, papel y tijeras, aunque todo esto no son más que hipótesis que no han sido posibles de comprobar. El tablero era un tablero normal de 8×8, con la diferencia que el centro ampliado estaba dividido en 4 partes iguales por sus diagonales. Pero tampoco se sabe cuál era el sentido de ese trazado. La práctica moderna de este modelo histórico sugiere ignorarlo, pero algunos autores sostienen que estas líneas habrían constituido límites a no ser traspasados por los distintos 4 bandos del juego, o bien para señalar el sistema de alianzas establecidos para cada bando, dado que los jugadores ubicados en esquinas opuestas debían conformar equipos, no pudiendo atacarse directamente entre sí, al menos hasta que quedaban solo 2 bandos en juego. Las piezas se disponían inicialmente ocupando las 4 esquinas, una para cada bando, ordenándose rojas, verdes, blancas y negras en sentido horario. Otro aspecto notable es que el juego no incluía piezas mágicas. Es más, prescindía de la dama. En síntesis, cada jugador disponía de un rey, una torre, un alfil, un caballo y 4 peones. Y hasta aquí el episodio 10 de esta breve historia de los juegos de mesa. En el siguiente episodio será abordado el desarrollo de la rama oriental de la familia del ajedrez y las teorías sobre un probable origen chino del juego. Recuerden que si les gusta este audiolibro, también existe su versión escrita, con mucha más información adicional, la cual puede ser adquirida en formato físico, como libro de edición en rústica, o bien como libro electrónico, ambas desde Amazon Internacional, cuyos respectivos enlaces se encuentran en la descripción de este video o podcast, según la plataforma de vuestra preferencia. Hasta el próximo episodio.